Por un lado tenés al general Don José de San Martín, el padre de la patria, el héroe impoluto que liberó a 3 países de América y dio todo lo que tenía para dar y más por la libertad. Y por el otro lado tenés a Juan Manuel de Rosas, etiquetado por los libros como un dictador sangriento, un tirano despiadado que perseguía a sus opositores. ¿Cómo puede ser entonces que el mismísimo San Martín en su lecho de muerte en Francia le haya dejado lo más importante que tenía de su legado, el sable corvo que lo acompañó por toda América? ¿Y por qué se lo dejó a ese supuesto tirano? ¿Por qué el mayor héroe de la libertad premiaría a un dictador? La historia te la cuenta como si fuese un simple detalle, pero ojo, no te equivoques, no es así. Es una verdad incómoda que no a todos les va a gustar, pero te va a cambiar por completo todo lo que te enseñaron sobre la creación y la historia de la Argentina. Quédate hasta el final del video, porque cuando veas y entiendas la verdadera razón de esto, vas a entender por qué la Argentina está como está. Para entender el porqué del sable, primero tenemos que entender quién fue verdaderamente Rosas. Cuando Rosas asume el país en 1829, la Argentina no era un país, era un caos sangriento. Las provincias se mataban literalmente entre sí, la economía estaba destruida. No había leyes y tampoco había orden. Es decir, se regían como si fuese la ley de la selva. La primera gran verdad que te ocultan de Rosas es que trajo lo que nadie más podía: orden y estabilidad. Logró pacificar un territorio ingobernable, centralizó la administración, controló el gasto público y por primera vez en décadas la Confederación Argentina empezó a ser una nación respetable. Pero sus verdaderos méritos, esos que tratan de tapar los historiadores y que trataron de tapar los historiadores que están en contra de la idea de Rosas, fueron económicos y soberanos. Rosas dejó una Confederación Argentina próspera económicamente y con una soberanía de la cual más adelante vamos a entender la magnitud. En M&R Cards tenemos un documento de la época original, un pasaporte que vale 16 reales. Una pieza única que encima viene con su caja box premium y su certificado de autenticidad y número de trazabilidad para que sepas que esta pieza es única e irrepetible. Así que no dudes, si querés tener una parte de la historia argentina, contactanos, somos M&R Cards. Vamos a los datos duros. En 1835, Rosas sancionó la ley de aduanas. Esta medida fue probablemente el acto de defensa económica más brillante de todo el siglo XIX. ¿Y qué fue lo que hizo? Le puso precios altísimos a los productos manufacturados que venían de afuera y que entraban por el puerto. ¿A cuáles principalmente? A los que venían de Inglaterra. Si querías meter ropa, zapatos o vinos extranjeros, tenías que pagar una fortuna de impuestos. ¿Y para qué? Si ya se producían acá. Las empresas y la economía de la Confederación estaba en ruinas. ¿Y qué fue lo que logró con esto? Como bien dije recién, proteger la industria del interior, el calzado de Córdoba, los textiles de Catamarca, los vinos de San Juan y de Mendoza florecieron como nunca antes. Defendió el trabajo local frente al contrabando y la invasión comercial extranjera que quería destruir nuestras economías regionales. Mientras los intelectuales de la época querían entregar el comercio a las potencias extranjeras, Rosas plantó bandera: la riqueza argentina se queda en Argentina. Y no solo eso, Rosas también gobernaba para el pueblo. No solo para esos intelectuales de salón que miraban Europa y se inspiraban todos en Europa como pasaba en esos tiempos, sino que gobernaba para los gauchos, para los peones de campo, las clases populares y los afroargentinos, a quienes integró y protegió. Le fue agregando a la Confederación ese sentido de pertenencia y de identidad nacional que hoy en día tenemos muchísimos argentinos. Pero el mérito definitivo, ese que puso de pie a San Martín desde Europa en 1845, fue el siguiente. Las dos superpotencias más grandes del planeta, el Imperio Británico y Francia, se unieron para invadirnos. Vinieron con la flota de guerra más avanzada de todo el mundo a pedir que se liberen todo tipo de impuestos y puedan pasar los barcos ingleses y franceses todas las veces que quieran, todos los días del año que quieran, y que además de eso se iban a fragmentar partes del país en los que ellos iban a vender. Básicamente querían convertirnos en su colonia comercial. Cualquier otro gobernante de América Latina se hubiera arrodillado, y más en esos tiempos. Pero no,
Rosas no lo hizo. Les declaró la guerra a los dos imperios juntos. En la histórica batalla de la Vuelta de Obligado mandó encadenar de lado a lado el río Paraná para frenar a los invasores. Aunque es cierto que al final no se logró encadenar con éxito el río, la resistencia argentina fue tan feroz, tan tenaz y tan costosa para los europeos que tras años de bloqueo tuvieron que dejar el río y volverse como derrotados. Lo mejor de todo llega acá. Además de que tuvieron que firmar un tratado de paz y reconocer la soberanía argentina, esto que viene ahora es increíble, yo no lo había escuchado, obligó a las flotas de Gran Bretaña y de Francia a desagraviar a la bandera argentina con 21 cañonazos. No solo que les ganó a las dos mayores potencias del mundo en esos momentos, sino que también los hizo ponerse de rodillas. Con todo esto ya explicado, podemos volver a la pregunta del principio. ¿Por qué San Martín le termina dejando su sable a Rosas? Porque mientras los enemigos y retractores de Rosas viajaban a Francia a suplicar que lo invadan para poder sacarlo del poder, San Martín, desde la misma Francia, veía como que el único capaz y que estaba haciendo algo por defender la soberanía y la identidad que tanto le costó sostener y lograr fue Juan Manuel de Rosas. En su testamento redactado en 1844, San Martín escribió textualmente lo siguiente: el sable corvo que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sur le será entregado al general de la República Argentina, don Juan Manuel de Rosas, como una prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que tentaban de humillarla. San Martín no le dejó el sable ni a un partido político, él no le interesaban las guerras entre unitarios y federales, sino más bien le interesó ese afán de defender la soberanía del país y de no venderse a los extranjeros que tantas veces ha ocurrido en este país y en esos tiempos muchísimo más. Recordemos que en la mismísima junta que proclamó finalmente la independencia argentina había muchos argentinos que no querían independizarse de España. El padre de la patria veía cómo la Argentina estaba al borde de desaparecer si no se empezaban a hacer cosas en serio para su reestructuración y para la unión. Y vio en Rosas un hombre capaz y que dejó todo por hacer que eso no pase. La historia que te cuentan o que se suele escuchar trata de demonizar a Rosas en el sentido de no verlo como que hizo tan buenos méritos, porque la Argentina que terminó ganando al final y posteriormente fue una Argentina que tiene ese modelo de agroexportador, ese modelo sumisa a los mercados internacionales y centralizada, vienen los privilegios del puerto y lo que le podía dar a Argentina al mundo y no pensar Argentina en Argentina, que era lo que querían San Martín, los revolucionarios y el mismísimo Juan Manuel de Rosas. Pero el sable de San Martín en manos de Rosas es el veredicto de la historia. Rosas fue el escudo que protegió a la patria. Así como San Martín la luchó y la salvó, Rosas puso el cuero y no se entregó y permitió que sigamos siendo una nación independiente. Ahora te toca a vos sumarte al debate. ¿Crees que la historia fue injusta con Rosas o que sus métodos eclipsaron sus méritos? Déjame tu opinión en los comentarios que lo vamos a estar leyendo. Un saludo de todo MDR Cards.